Mira, de hecho, te voy a poner un caso. Ahorita decías, ¿cuál era tu percepción de los Beatles? ¿Qué edad tenías más o menos cuando decías, es que estos güeyes con peluca y todo? ¿Unos 8 años, tal vez? 6 años. 6 años. Ok. Tú como yo fuiste de esa generación que crecimos en los 80, ¿no? Es Ujú. decir, los Beatles, que fueron de los 60, tenían más o menos 25 años de que estaban en boga cuando tú dijiste eso. Hoy estamos en Sí. el 2022. Quiere Ujú. decir que ahorita un chavito de 6 años, 8 años, que vea un disco de Guns N' Roses de los años 90, Sí. ¿dirá lo mismo? O sea, esa es un poco la pregunta y ese es un poquito el tema. Estos güeyes así todos pandrosos, todos sucios, ¿no? Guácala, ¿no? O sea, ahí viene la pregunta. Un chavito a lo mejor de 6 8 años dirá lo mismo que a lo mejor nosotros decíamos de los Beatles, que pensábamos que era música de viejitos, porque no sé tú, yo lo veía y decía, es que, o sea, a mí sí me gustaban mucho los Beatles desde el principio, pero porque mi papá siempre fue súper melómano, siempre ha sido fan de los Beatles, de los Rolling Stones, de Black Sabbath, de Megadeth, de todo, o sea, siempre ha sido súper melómano. Él fue generación Rock 101, por ejemplo, y y de repente, pues yo en mi casa escuchaba los Beatles, o sea, y yo sí escuchaba los discos completos porque, pues ni modo, era lo que había en casa, ¿no? No había uno de niño, no tenía poder de decisión. Pero yo lo sentía como música de viejito, o sea, decía, pues de niño, ves a tus papás y ya los ves grandes, ¿no? Entonces dices, no, esa música es de ruco, ¿no? O sea, eso no está en la onda. Ahorita, Guns N' Roses para un chavito de 6 8 años será música de viejitos. Esa es la gran pregunta. Quienes tengan hijos de aquí de YouTube, que platíquenos a ver qué opinan. Pero ese es un poquito el asunto que quizá también te habla de cómo se ha modificado la industria y por qué, por ejemplo, el rock está muriendo, ¿no? O sea, igual que en los años 90 la música disco, pues estaba muriendo y bueno, después tuvo un revival y Sam Smith, y todo, ¿no? Pero durante un buen rato estuvo en agonía. Pues un poco por esa, a lo mejor esa misma percepción, ¿no? Pues es música anticuada, no sé. Y fíjate que, no sé, me cuesta trabajo pensar que el rock es como esta mala hierba, güey. Siempre va a encontrar forma de sobrevivir, ¿no? Me parece que si le empiezas a buscar, siempre empiezas a encontrar algunas cosas distintas, como, ahorita, ¿cómo se llama? Steel Panther. Déjale, no sé, déjale pregunto a mi compadre, le va a preguntar me dijo, mira, escucha esto, es glam metal más nuevo, ¿no? Y es, fúrale, güey, ¿no? O sea, o de repente, inclusive, échate un clavado, o sea, a ver, ¿cuántos de ustedes me pueden decir una canción de Rush que no sea Tom Sawyer, ¿no? Por Ajá, ejemplo. ajá. O O sea, las y que canciones de dices, Genesis cuando todavía no estaba Phil Collins, cuando todavía eh, era Peter Gabriel, ¿no? te iba a decir cuando valía la pena. Perdón, es que yo tengo una aberración muy particular hacia Phil Collins, muy recalcada por el soundtrack de Tarzán. No tienes una idea cómo odio la voz de Phil Collins. Me gusta Invisible Touch, me gusta mucho esa canción. Ujú. Pero, y también, ¿sabes qué? Aquí entra el radio. ¿Qué te toca, por ejemplo, Universal Stereo? La de Another Day in Paradise. No Susudio. recuerdo cómo se llama. Sí, Ajá, Against the Odds. ajá, Y You'll Be in My Heart, que es la de Tarzán. ajá. Y ¿qué otra, Lo, no? lo más, lo más meloso de Phil Collins es lo que te ponen en la radio, ¿no? Y ese es justamente el tema, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hasta Phil Collins, que puede ser un personaje que te provoque vómito, pero hasta Phil Collins la propuesta no es solamente eso. Entonces, el asunto es que la radio te lo acota solamente a eso, la radio actual, la radio comercial. Y volvemos al asunto de la falta de propuesta, ¿no? Y la falta de propuesta donde la propia radio no te permite conocer cosas nuevas, pero también las personas no se dan esa oportunidad y ahí está el detalle, o sea, insisto, tanto tiene de culpa el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Aquí en este sentido, pues es de los dos lados. La gente, Sí. que obviamente provoca que esto no sea comercial, el descubrir cosas nuevas, y también las estaciones de radio que tampoco se arriesgan y dicen, no, pues yo, que Sí. siga ganando dinero, no pasa nada.
Y ¿sabes qué? Mira, creo que también tuvimos la suerte, y la gente de nuestra edad, así que tú, yo, la gente de nuestra edad, de vivir en una época en la que la radio era un medio muy rico. O sea, yo me acuerdo un día platicando con Patti Palestino, que es, entre otras, la voz de Dory Ajá. en Buscando a Nemo. Y platicábamos de, bueno, de cuando ella trabajaba en la radio y le decía, es que era una época en la que era divertidísimo escuchar la radio en los 80. No sé si recuerdas aquellos promocionales de, imagínese, lo vio en la radio y te contaban una chocoaventura, eran varios, ¿no? Pero eran muy entretenidos y literalmente te lo ibas imaginando y era un güey que se hacía chiquito y se metía con las hormigas y después aparecía por no sé dónde, no sé, por decirte, salía por el grifo de la llave y se peleaba con una araña y después crecía de manera exponencial y le pegaba un avión, no sé, me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Pero realmente te hacía imaginar y terminaba con este dicho, imagínese, lo vio en la radio. Ujú. Y era como diciendo, anímense a anunciarse en la radio porque tenemos una gran plataforma para hacer llegar su mensaje y crear conciencia y que la gente lo recuerde, ¿no? Que no se te olvide. Tanto que cuántos años después sigo platicando de estos anuncios, ¿no? Claro. Eh, o, ¿O qué me dices de los juguetes radioactivos, güey? O No, sea, eran eran una maravillosos, ¿no? o sea, no había cosa, no sé qué me daba más risa. Si el promocional de cualquiera, el que me digas, la barbecue, el President Evil, el amo del mero, la lata a la fecha la escucho y no sabes cómo me da risa. El Y amo que de los ese, boletos. el amo de los boletos, ¿no? Y por ejemplo, la lata, yo estoy convencido, no hay quien me quite la idea de que esa fue una respuesta a un anuncio de regale afecto, no lo compre del consumidor, en el Seguro. que era un niño que regalaba una lata con una florecita hecha de papel y su foto, ¿no? Y terminaba ese anuncio de radioactivo diciendo, regale afecto, no lo compre, ¿no? Bueno, como una pinche lata. Sí, o sea, y me imaginaba, si deben, yo me imagino esas oficinas de radioactivo, de Rock 101, de WFM, cuando escribían El Pavo Asesino, como cuando Bart abre la puerta de la revista Mad, cabrón. Y de Ajá. repente ve ahí a los Spy versus Spy, a Gru, y se están ahí peleando y sale el Albert E. Newman. Ujú. Algo así, ¿no? Sí, no, O debe de sea, haber sido una cosa bastante peculiar porque además, pues eran en su momento chavos experimentando, o sea, hay que decirlo tal cual, o sea, González Iñárritu lo dice en un montón de entrevistas, ahora que ya es famoso, 2 Óscares y todo, el señor lo cuenta de cuando era, pues de los creativos de WFM y de las voces de WFM, dice, pues al final pues yo le dije a Esteban Arce, pues lánzate porque eres muy bueno como guionista. Esteban Arce no tenía nada de experiencia en radio. Él pues, estaba en otra onda, ¿no? No me acuerdo si seguros o no me acuerdo qué hacía de su vida, pero de repente, pues González Iñárritu lo invita. Empezaron a escribir El Pavo Asesino, empezaron a escribir los promocionales de WFM y la realidad es que sí pusieron el nombre de la radio muy en alto. González Iñárritu cuenta en una conferencia, una anécdota bien chistosa, de un promocional que hicieron donde el entonces regente de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hasta los regañó, porque este promo te hablaba, y era todo un storytelling súper sofisticado, de una persona que se había encerrado en una caja fuerte en el periférico. Y entonces la caja fuerte estaba en el periférico, ¿no? En los carriles centrales, y había una persona allá adentro, y entonces todo el promo te hablaba de un reportero que habían mandado los de WFM para entrevistarlo, pero el cuate estaba dentro de la caja, entonces se escuchaba como eco, como encerrado, como si estuviera en el baño, y la persona, ¿pero por qué protesta? No, pues es que no sé qué, yo me quería suicidar, pero decidí mejor encerrarme aquí para protesta y todo, y la gente lo venía escuchando en la radio, y se lo creyeron. Un poquito similar a lo que pasó con la famosa radionovela la guerra de los La Guerra de mundos. los Mundos, ¿no? O sea, la gente se lo creyó y entonces había un caos gigantesco en toda la ciudad
porque creyeron que el periférico estaba cerrado porque había una caja fuerte en los carriles centrales. No había segundos pisos en aquel entonces. Entonces dijeron, pues mejor lo evito, y crearon un caos gigantesco en toda la ciudad, nada más por su discurso promocional, ¿no? Entonces el jefe de gobierno, bueno, entonces regente del DF, pues les mandó a hablar así de, oigan, no manchen, me están haciendo un caos la ciudad, por favor, digan que es una broma, ¿no? Entonces, pero eso es lo que hacía la radio en su momento, o sea, era una cosa verdaderamente espectacular. El rollo de lo que se podía decir antes en la radio, sí censurado, pero no, o sea, era una cosa bastante peculiar. Por ejemplo, este spot que hicieron de el ácido más fuerte. ¿Cuál es el ácido más fuerte? ¿El ácido bórico? No, pendejo, es el ácido a chingar a tu madre, ¿no? Entonces, era un spot real de la radio. Obviamente le ponían sus pip, 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 pero la gente entendía perfecto de lo que estaban hablando. Eso se anticiparon a su época. Ahorita lo puedes decir casi te diría sin bronca en la radio comercial. Pero en aquella época era súper censurado y supieron cómo meter esos spots. Y fíjate que uno de mis favoritos es uno que yo estoy seguro y algún día espero poderle preguntar, de hecho tú lo conoces, yo estoy seguro que él fue el que lo escribió, José Luis Guzmán Miyagi. Sí, claro. Este spot de sé lo que hiciste el sexenio pasado, porque siento que tiene todo el humor de Miyagi ahí, y me encanta porque ahora sí que es una parodia de lo que pasó a raíz del famoso error de diciembre, ¿no? Y cómo la víctima, que no te dicen que es Carlos Salinas de Gortari, te dicen la víctima, terminó huyendo hacia Irlanda. ¿Sí? Y terminaba el promocional diciendo, ¿no? De que, y si no sacan a mi hermano de la cárcel, tendré que seguir tomando todos los días café irlandés. Y era una gloria, ¿no? O sea, el concientizar a toda una generación de chavos sobre problemas que venían, como lo del el Fobaproa, ¿no? Y la cantidad de problemas que se habían suscitado a raíz de eso, ¿no? Y que decía que estaba tan devaluado el peso que las corcholatas se estaban cotizando a la alza. Y que decías, wow, esto, en serio. Bueno, la muñeca de Mónica Lewinsky, claro. Que con mi muñeca de Mónica Lewinsky puedo quitarle a quien quiera el poder, mancho su ropa y dejo la evidencia. O sea. Fíjate que de hecho es curioso esto que mencionas, porque vuelve a ser un poco la misma temática. Siguen siendo los mismos creativos los de hoy día. Miyagi, pues, en MBS, ¿no? Pues, de long time ago, ¿no? Una persona súper, digamos, con sus programas y todo, la realidad es que como muy posicionado. Yo pienso, por ejemplo, en tiempos actuales, que hubiera una propuesta así de crítica a algo del gobierno, pon tú que si quieres al actual o si quieres al pasado, porque de todos hay para sacarle, pero yo, por ejemplo, ahorita mencionas ese spot y me pongo a pensar inevitablemente, tratando de rascarle un poco a los tiempos actuales. Ahora, pues necesitamos irnos hacia las redes sociales. Pienso en el caso del spot que sacó Broso, bueno, que en realidad lo sacaron Broso y Carlos Loret en Latinos, hace como 3 años, más o menos 2 años y medio, donde hacían una parodia al aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Decían, ¿cómo va a ser el aeropuerto de Santa Lucía en 2025? Y entonces, conozcan a Sven, y te ponen a un cuate que supuestamente viene de Europa, ¿no? Y que llega y aterriza en el aeropuerto de Santa Lucía. Y es muy chistoso porque ahora que inauguraron el pasado mes de marzo el aeropuerto, volví a ver el spot y dije, no manches lo precisos que fueron, y se supone que era broma, pero fueron sumamente precisos. Búsquenlo tal cual, Santa Lucía Latinos, y van a encontrar ahí el spot. Es muy chistoso, muy, muy gracioso, pero dices por ahí, la realidad supera la ficción. ¿Quiénes son los creativos que están detrás de Latinos? Estoy seguro que son los mismos de las generaciones de las que estamos hablando, o sea, las personas que son de toda la confianza de Carlos Loret y de Broso, que son más o menos, pues esa misma rodada, ¿no? De los WFM y toda esta onda. Yo creo que aquí un poco te habla de la enorme crisis que hay creativa en, pues en los chavos. A lo mejor, si nos vamos hacia un poco tratar de encontrar sketches interesantes, más de chavos, pues
a lo mejor me costaría trabajo pensar, pues, Chumel Torres, pero no se acerca, pero ni de cerca, ¿no? Pero si queremos No, hablar no, no. de crítica social, mordaz y todo, a lo mejor tendríamos que irnos por ahí. Ve lo que hace, por ejemplo, Champ Sánchez, ¿no? Este cuate en redes sociales que critica al presidente y hace ahí sus videos con green screen, es un maestro del green screen, todos los viernes hace sus videitos que fue muy impulsado por Pedro Ferriz de Con, nuevamente también de esa generación de la radio, ¿no? Entonces, dices, ¿y dónde están los nuevos? ¿Dónde están los Sí. chavos? ¿Dónde está esa generación que supuestamente era la que venía disruptiva y rompiendo con todo? ¿Dónde está? Esa es la preocupación, porque pues obviamente todos nosotros, toda esta generación de los que crecimos en esta época, pues ya en unos años pues vamos de salida, ¿no? Pero ya no vemos a estos chavos impulsando una nueva generación. Y sabes que, y también la influencia que dejaron todos ellos. Yo recuerdo el primer programa que yo hice en radio por internet, era un programa que se llamó El Noticiero. Ajá. Entonces, el concepto de esto era que éramos otro tipo y yo, y estábamos en una cantina dando noticias. Y pues, estábamos al calor de las copas, ¿no? Un tanto, si quieres, lo arrastré hacia el bar de los chavorrucos. Pero aquí el asunto, y me gustaba, yo me acuerdo cuando escribí el promocional del Noticebrio, era una cosa que decía, en un mundo dominado por robots, y escuchabas la música de Terminator, ¿no? Tan, 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 tan. Y se oye, en ese momento era Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, entonces, I'll be back. Ajá. Y luego, en donde un mundo es gobernado con alguien con características especiales. Y metíamos un anuncio, un discurso de Hugo Chávez, no me acuerdo qué estupidez decía Hugo Chávez, y le metíamos la música del Chavo del Ocho. Y luego, no sé, no me acuerdo qué otras le íbamos, pero jugábamos con ese tipo de cosas, ¿no? Y era una influencia directa. Pero hoy en día esta nueva generación no tiene esa influencia, o sea, a menos que le digas, oye, a ver, YouTube y escucha Radioactivo, pero, o los promocionales, pero aún así no van a tener el mismo impacto porque era algo que te tomaba por sorpresa cuando prendías la radio. Así Y es. eso era algo que lo hacía invaluable. O sea, yo te aseguro que te puedes acordar perfectamente en dónde estabas la primera vez que escuchaste Marley, güey, del dinosaurio verde, ¿no? Uh O -huh. a lo mejor el amo del mero, el que durante muchos años, para Pero muchos, exacto, ¿no? Y de hecho, bueno, déjame decirte que es una palabra que yo sigo usando a la fecha, güey. claro. Puta, eso sí está muy mero, cabrón. O sea, y me van a decir, ay, güey, eso ya es de viejito. Pues sí, cabrón, pero esto era del 2004, ¿no? Y que ciertas cosas se trasladaron a otros medios como el podcast de Olayo Rubio, ¿no? Y que se convirtió ahora en este nuevo experimento que se aventó Olayo ahí con el famoso Convoy, Uh ¿no? -huh. Que es un sistema de streaming, pero de audio. Y tiene cosas que valen mucho la pena, como ¿por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿No? Narrado por Rubén Moya. Uh -huh. Pero, pero han privado a una gran generación y a una gran cantidad de gente de escuchar eso si es que no lo pagas, ¿no? Y no es en contra de Olayo, entiendo por qué lo hacen, ¿sí? Claro. Porque para ellos ya el radio no es opción, pero qué triste que el radio ya no sea opción. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Incluso si lo vemos desde esa perspectiva de las nuevas propuestas, también está el caso de Aire Libre. Aire Libre es una Uh propuesta que -huh. nació hace como 4 años, poco más o menos, que justamente venía con toda esta generación que empezó con Radioactivo, que empezaron a tener sus programas ahí, y de repente sonaba muy bien Aire Libre, en 105.3 de FM, ¿no? De repente era sorprendente encontrarte, por ejemplo, a Jordi Soler, ¿no? Uh En un -huh. programa, o de Uh repente -huh. volver a escuchar al Muñecón, ¿no? En Uh un -huh. programa con todo su estilo, muy, muy vintage el asunto. Y de repente, bueno, Está, hasta... Sí, sí, sí. estaba Ilana Sot, ¿no? Andaba por ahí Estaba también. Ilana Sot transmitiendo desde Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. El caso, por ejemplo, hasta, bueno, el mismo Broso tenía su programa matutino ahí, el famoso Mañanero estaba en 105.3, creo que duró un mes, pero ahí estaba, ¿no? ¿Dónde está Aire Libre? Bueno, pues Aire Libre ahora solo se transmite por internet. ¿Por qué? Porque la estación resulta con que, pues como nunca fue negocio, pues el gobierno se las quitó.
le quitó la concesión, se le entregó a otra empresa que no sabemos quiénes son. Y ahora pues es tal cual una estación que se llama 105.3, tan, que es una estación puramente musical. Debo de reconocer, en cierto modo, que no está tan mal como podría yo pensar, pero las formas son las que no fueron las correctas. O sea, a mí, particularmente 105.3 es una estación que es la que tengo yo de cajón en el coche, pero al final las formas no son las correctas. O sea, que de repente Aire Libre digan, es que el gobierno me quitó la concesión que yo tenía, a pesar de que yo tenía todavía 2 años, porque llegó alguien con lana en la mesa y nos la quitó a la mala. Dices, híjole, espérate, o sea, estabas creando algo. No sé si iba a ser negocio o no, pero estabas creando algo y ni siquiera le diste la oportunidad de madurar. Entonces, obviamente cuando se mudó solamente a internet y dejó de tener la estación en FM, pues muchos de los conductores decidieron salirse, ¿no? Por ahí estaba el caso de que Alfredo Domínguez Muro, por ejemplo, tenía el programa deportivo de las tardes. Alfredo Domínguez Muro, que obviamente es otra de esas personas que en la parte deportiva ya no encuentra espacio porque ya es una persona pues grande, ¿no? Es una persona que debe estar en los 60 y tantos años de edad, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya no es atractivo para los chavos porque lo ven como el viejito. Mejor tráete al doctor García, ¿no? Que es más cagado, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí es donde está el tema. O sea, la parte preocupante es la propuesta se mudó a internet. Convoy, Aire Libre y las que tú quieras. O sea, también por ahí hago el comercial. Ahí si quieren escuchar el programa de su servidor, busquen Trending Topic en Spotify, Trending Topic con Kike Ortega. Y ahí van a encontrar también el espacio donde, por cierto, Flash, tú ya estuviste por ahí de invitado en algún momento, ¿no? Y bueno, pues al final pues se trata de hacer una propuesta nueva. Yo, por lo menos yo no había escuchado y era un sueño que yo tenía hacer un programa donde pues nos burláramos un poco de los trending topics que hay a lo largo de una semana, ¿no? El próximo martes, por ejemplo, pues estaremos platicando acerca de este asunto de la señora que habla alienígena, por ejemplo, ¿no? Que se ha convertido en todo un meme y viral y vamos obviamente a mega burlarnos del asunto y todo, ¿no? Pero es un poco eso, o sea, al final las propuestas tenemos que irnos a internet porque Sí. tristemente tele y radio tradicional, pues Sí, no, no. no, por ahí no va. Ujú. No, y bueno, el mismo Rock 101 terminó en el internet, ¿no? O sea, un revival de alguna manera. Digo, te soy honesto, no sé si todavía siga, pero por ahí intentó dársele un intento de revival, ¿no? Por ahí, si no mal recuerdo, estaba Lynn Feinstein Sí. y no sé quién más sabía de los originales, ¿no? Sí, es algo muy complicado, o sea, y también hay que decirlo, el Internet te abre unas opciones que la radio no te da, ¿no? Aquí sí, si bien ya hay una apertura mayor y puedes decir cualquier cosa, bueno, puedes decir cualquier cosa y no, habrá que averiguar un poquito más a fondo por qué salieron del aire José Luis Guzmán y Jairo Calixto Albarrán con Charros contra Gangsters, ¿no? Ujú. Me queda claro que hubo una diferencia entre ellos, pero también me parece que ahí hubo algo de censura por un comentario que yo me acuerdo cuando escuché ok, ¿no? Le aventaron durísimo ahí al Cacas. Y me queda claro que también, por ejemplo, algo por el estilo pasó con La Octava, que la quitaron de televisión y ahora nada más pasa por radio, ¿no? Compartiendo tiempo aire con Universal Stereo, Exacto. De que hecho, bueno, aparte... para la información de la gente, ya acaban de anunciar el Heraldo que compró ahora sí que el canal de televisión de La Octava. Ahora el Heraldo Televisión va a transmitir a través del canal 8, ¿no? Esa es la ok. razón por la que desaparece La Octava de tele. El Heraldo Ok. es una cosa muy extraña, ¿no? Porque el Heraldo, por ejemplo, pasa un poco lo mismo. Yo me acuerdo, a mí me tocó ser invitado en una de las primeras transmisiones del Heraldo, de este muerto que revivieron, que a mí me pareció muy chistoso. Cuando me hablaron, me dijeron, oye, queremos hacer una mesa con especialistas en imagen en el Heraldo. Y yo sí, ¿el Heraldo? Vengo del futuro y me estás hablando de hace, ¿cuántos años? No, 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 es una nueva, transformamos la marca y dije, qué buena onda. Y me acuerdo que transmitían en el mismo edificio de
Polanco de una escuela en la que yo daba clases. Entonces yo conocía perfectamente el edificio, tenía hasta mi lugar y todo, ya subía, era otro piso, ¿no? Y me acuerdo perfecto que era pura transmisión por internet, pero era el Heraldo de México, ¿no? Y dije, órale, pues qué onda, pues está bueno. Poco a poco se fueron colocando, insisto, a la gente de Grupo Imagen, pues le compraron la estación del 98.5, que era en aquel entonces RMX, y que bueno, pues se convirtió en el Heraldo Radio 98.5, nuevamente una estación de noticias. Y coincidentemente, ahorita que mencionas de esto, por ejemplo, Rock 101, como marca sigue existiendo, igual transmite por internet, es Luis Gerardo Salas, obviamente el titular, ¿no? El histórico titular, del cual mucha gente, por cierto, se ha quejado, pero pues ahí está en Rock 101. Y el Heraldo, por ejemplo, lo transmite hace las transmisiones de Rock 101, me parece que los fines de semana o los viernes en la noche, no sé qué día, pero sí transmite Rock 101, el Heraldo Radio. Es como muy curioso, pero casi nadie sabe ese dato. Antes solamente se transmitía en Guadalajara. Entonces, es otra cosa de las que dices, bueno, ahí está, 1 hora o 2 horas, a lo mejor un día a la semana, pero por lo menos, bueno, por ahí está. Lo que pasa es que nadie le da difusión, ¿no? Somos de los poquitos en estos espacios que tenemos esa oportunidad, pero es una cosa rara. O sea, el Heraldo comenzó como de la nada, como el ave fénix, y ahora pues ya compró a la octava. Es una cosa muy extraña. Okay. Fíjate, ese sí no tenía ni la más mínima idea porque, bueno, yo sí escucho y en la mañana veo a Carmen Aristegui y de repente, pues, ¿qué volé? Pues yo estaba viendo a Carmen Aristegui y resulta que un lunes me apareció una película del Indio Fernández. ¿Qué pasó? Ok, fue eso. Bueno, y fíjate que, ay, Dios mío, no sé, a lo mejor me van a decir, es que ya estás viejito y por eso extrañas esa onda y sientes que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero sí es necesario volver a tener esta radio transgresora, este medio que joda, este cuchillito de palo, ¿no? Que esté ahí fastidiando, porque al fin y al cabo también ese es el espíritu del rock. El rock es incómodo, el rock está hecho, como lo decía Olayo en uno de sus podcasts en el que hablaba de la historia del metal, dice que el metal está ahí para asustar y sacar de onda a toda la raza fresona y teta. Sí, o sea, es algo que te tiene que generar un cambio, ¿no? Y te tiene que encontrar en un lugar y dejarte en uno distinto. Y eso sí a la radio. Y hoy en día, pues es la misma radio siempre. Y es tristísimo, ¿no? Lo decías tú hace un rato de el mismo Iñaki, ¿no? Que está dando noticias. El tipo es muy ameno, no lo conozco personalmente, de hecho, conozco mucha gente que ha trabajado con él y solo hablan cosas buenas de Iñaki Manero. Se ve que debe ser un tipazo, pero es un tipo desaprovechado en una cabina dando noticias cuando la cantidad de información y de conocimiento musical que tiene es mucho y sobre todo es un tipo ameno. Y recuerdo alguna vez yo escuché, él recomendó un disco grandioso y se los paso aquí al costo, un disco que se llama Riding with the King, que es de Eric Clapton con B.B. King. No saben, es una verdadera delicia de principio a fin. Es un blues de la cosa más fina que pueden encontrar. Él alguna vez recomendó una experiencia muy extraña y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que vale la pena disfrutarse al calor de unos chupes, el chupe de su predilección, y no es albur. De hecho, no, bebida alcohólica, vamos a especificarlo, porque con otro tipo de chupes, creo que puede ser un mal... Sí, puede ser un muy mal viaje, pero un disco llamado Maldito Napoleón. ¿Sí? No manches, es toda una joya ese disco. Sí, ¿no? En donde viene cantando cosas como Maldito Duende y no recuerdo si es ahí donde, sí, es ahí donde viene la era de Acuario, ¿no? Sí, claro. Su cover de la era de Acuario. Sí. Es una cosa muy extraña. Ese disco, yo me acuerdo, lo conocí gracias a Gerardo, mi tío, que es Gerardo Córdoba, el presidente de la Asociación Nacional de DJs de México. Él un día me tenía el CD, ¿no? Y me dice, escucha esto. No manches, o sea, me voló la cabeza el disco, porque obviamente tienes una imagen de Napoleón, de
No, de Napoleón, no, de Rafael. Rafael, perdón. De De Rafael. Rafael. ¿Dijimos Napoleón? No sé, Ok, bueno, es Rafael. Si dije Napoleón, perdón, es Rafael. Sí, sí, maldito sí. Rafael, sí. Ahorita vemos la grabación, pero Rafael, tienes una imagen de él y de repente te sale con esta cosa rara donde te toca una canción o te interpreta una canción de los Héroes del Silencio, que en aquel entonces era, sí, es una cosa verdaderamente extraña y de verdad o sea, es de estos experimentos que, insisto, solo estos grandes artistas en su momento se podían dar el lujo de que una disquera les dijera, órale, vamos a invertirle dinero a este disco, ¿no? O sea, yo no quiero imaginar qué le habría dicho su disquera a Rafael en su momento cuando presentó la idea de lo que quería hacer, ¿no? O sea, cómo se lo aceptaron, ¿no? Y vuelvo al asunto, insisto, el caso de Juan Gabriel, no soy particularmente fan de Juan Gabriel, pero me parece muy interesante toda la experimentación musical que hizo. ¿En qué momento a Juan Gabriel se le ocurrió, por ejemplo, en algún disco sacar una canción en español de Creedence Clearwater Revival? O sea, ¿qué le habrán dicho en su disquera en su momento de, mira, esta es la canción que quiero sacar para el disco? O sea, yo creo que dijeron, bueno, pues ya, señor, ya usted está más allá de lo evidente, ándele, vamos a hacerlo con tal de que no se nos vaya, ¿no? O sea, no sé, es una cosa muy extraña la experimentación que logran esos artistas que ya están consolidados.